Iconografía vinatera sobre la circunnavegación y la carrera de Indias, siglo XIX y XX. Rafael Montaño es un reconocido divulgador histórico, experto en la historia económica de los siglos XIX y XX en el ámbito de la Baja Andalucía, con especial atención a la provincia de Cádiz y al marco de Jerez, centrando el objeto de su atención en el vino, la economía del vino y los aspectos propagandísticos de la economía vinatera y vitivinícola. Conferenciante reclamado en numerosas ocasiones para desarrollar su labor divulgativa, el señor Montaño mantiene una línea de difusión cultural en la televisión comarcal de la costa noroeste. Es un notable especialista en la iconografía vinatera, por ejemplo, en la iconografía de las etiquetas y en el peso histórico de este ámbito. Tienes la palabra, Rafael. Gracias, amigo Manolo. Gracias a todos y, bueno, agradecer, como no, al Ayuntamiento, agradecer a todas las asociaciones y fundaciones que han llevado a cabo este magnífico congreso y, por supuesto, a mi amigo Manolo Parodi por darme este espacio para poder desarrollar mi estudio y mi trabajo. Voy a hablar un poco sobre la iconografía vinatera en la circunnavegación y la carrera de Indias, siglo XIX y XX. Parece un tema algo dispar, ¿no?, quizás a lo que estamos dando, pero es por darle un toque de color de esa magnífica publicidad de esta Baja Andalucía, de este marco de Jerez, que se especializó en la temática americanista. Por dar una pequeña pincelada antes de entrar más en materia, hay tres puntos importantes que tenemos que reconocer, que es la creación de la litografía en 1796 por el checo Johannes Alois Senefelder, que combina perfectamente con la creación de la cromolitografía en 1837 de manos del inventor Engelberg. Bien, conociendo estos dos puntos y otros puntos importantes como, bueno, cambios sociales, políticos y económicos industriales en el marco del Jerez que propician a que bueno, el embotellado de vino sea algo más requerido a partir de 1840, 1830, 1850, la creación de las grandes empresas litográficas alrededor del mundo de la vinatería y que, bueno, las grandes empresas y pequeños extractores de vinos cuidan el marketing y esa publicidad para sus exportaciones, no solo en el marco nacional, en el marco internacional, a nivel nacional, local, nacional y extranjero. Bien, cuando hablo de temática americanista, ahí englobo todo, englobo el descubrimiento de América, englobamos a Cristóbal Colón, evidente que fue una imagen muy representativa en esta iconografía, en esta publicidad. Las relaciones humanas entre países y entre civilizaciones que quedan perfectamente plasmadas en estas etiquetas, en estas cromolitografías, medios de transporte, rutas comerciales. Bien, hablando de todo esto, vamos a empezar con una pieza que para mí indica bastante lo que estábamos hablando, ¿no? En esta temática publicitaria empezaremos con Colón, una imagen muy representativa en el mundo colorista y publicitario de las grandes empresas del sector de la vitivinicultura. En 1892 se conmemora el cuarto centenario de Colón y, bueno, todas las empresas, o la gran mayoría de las empresas de Sanlúcar de Barrameda, del puerto de Santa María y de Jerez de la Frontera, por nombrar el marco, hacen este tipo de piezas para su comercio, ¿no? Aquí podemos ver una primera imagen de la empresa portuense de los señores de Santarelli. Es una etiqueta muy significativa donde vemos a Colón en el centro, bueno, rodeado por una serie de cuadros o imágenes de momentos muy importantes de su vida. Es una pieza hecha en 1892 por la empresa litográfica de Gutiérrez y Pinteño, que estaba establecida en Málaga. En esa imagen pues podemos ver, bueno, momentos, como digo, importantes de su primer viaje o el viaje del descubrimiento, ¿verdad? Celda del Padre Marchena, Monasterio de la Rábida en Huelva, donde se gestó parte del viaje de Colón. Vemos en la segunda imagen al propio marino genovés en el Monasterio de la Rábida. En la tercera, la salida del puerto de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492. Y en esa cuarta imagen, la primera misa celebrada en América tras su llegada el 12 de octubre de 1492. Vemos nuevamente la imagen y cómo está representada todas esas escenas. Bien, en esta segunda muestra he traído este PowerPoint bien documentado. Evidentemente no están todas las que yo quisiera porque me es imposible. Primero porque ni las tengo en mi colección privada ni en colecciones
de amigos y compañeros, y segundo porque tampoco sabemos qué es lo que ha salido. Ha sido tan rica esa cromolitografía, esa publicidad, que hasta día de hoy es un trabajo totalmente virgen y inédito y que poco a poco se va redescubriendo. En estas dos primeras piezas, que son muy interesantes, tenemos dos bodegas jerezanas, a José Lozano y compañía, establecidos en Jerez, con casa extractora de crianza de manzanillas en Sanlúcar, y a los señores de Carrasco y compañía. En la primera vemos cómo la etiqueta, la pieza, queda dividida en dos escenas. La primera es lo que yo entiendo y estimo y he conseguido averiguar, es la primera llegada, el primer viaje de Colón y cuando avistan tierra, ¿no? Ahí dentro podemos ver al marino genovés, podemos ver a la soldadesca, podemos ver a religiosos, que no sé por qué está dibujado, porque creo entender que no iban religiosos en ese primer barco, en la Santa María. Y podemos ver personajes tan interesantes como Juan de la Cosa, a Diego de Arana, Pedro Alonso Niño. Es una etiqueta de 1892 conmemorando ese cuarto centenario y hecho por la empresa litográfica de Fausto Muñoz en Málaga, una de las mejores empresas en el ramo de la litografía. Abajo podemos ver otra preciosa pieza, otra preciosa etiqueta, tipo xilografía, hecho por la empresa de Carrasco y compañía, también una empresa fundada en Jerez en los años 40 del siglo XIX y también conmemorando ese cuarto centenario del descubrimiento. Es una pieza muy interesante porque vemos cuando Colón llega de su primer viaje a España y va a Barcelona y le presenta, hace los presentes, ¿no?, a la reina Isabel I de Castilla, donde se le entrega, pues se enseñan a los indígenas que se ha traído, a los papagayos, ellos vienen con presentes de diferentes cinturones hechos con oro, de piezas de adornos hechos con huesos de pescado y demás parafernalia del momento, ¿verdad? Entonces son dos piezas que son muy ilustrativas dentro de la temática de Colón. Siguiendo con Colón, tenemos ahora dos piezas que, aquí en la sala hay algunos coleccionistas y he entendido que conocerán perfectamente. Son dos joyas de la litografía del 19, hechas por la empresa vinatera de José de Fuentes Parrilla. Esta empresa, fundada en el año 71 del 19, tuvo una riquísima cromolitografía dedicada ya no solo a la temática americanista, sino a otra temática, temáticas del romanticismo, política, religiosa, pero nos centramos en la temática religiosa. Vemos dos diferentes escenas de Cristóbal Colón, primero con el estandarte de la bandera española, el sol naciente, el escudo patrio, algunas banderas que podrían ser símbolos de otros países, de otras naciones. Y es una representación bastante alegórica de esa imagen clásica del marino. En la segunda, básicamente vemos a una indígena coronando a Colón en su llegada a América. Evidentemente, estas piezas habrán sido cuadros del momento, litografías y dibujos que ya estuvieron plasmados en las grandes revistas literarias del siglo XIX, la Ilustración española y americana, la Ilustración ibérica, revistas ilustrativas que utilizaban esta iconografía para sus artículos de divulgación, artículos históricos, y que después, las empresas litográficas y las artes gráficas del momento usaron también para la publicitación de estos vinos. En este caso vemos el amontillado Colón y la otra pieza que no tiene el nombre porque posiblemente vendría en el collarín de la pieza. Siguiendo con la temática de Colón, la temática americanista, dos piezas de la bodega de Cayetano del Pino y Vázquez, un señor que funda su bodega en 1886 y que también utiliza una magnífica cromolitografía, una magnífica publicidad para anunciar sus vinos a nivel nacional y a nivel internacional, sobre todo con un comercio enorme que tenía con los países americanos. Aquí vemos otras representaciones del marino genovés, típica, ¿no?, donde se ve la marinería, los libros de la literatura, el globo terráqueo, los barcos por detrás, es ese crisol magnífico que se hizo de literatura, de arte, de ciencia y por supuesto de descubrimiento. Otra pieza simbólica de Anís Colón. Aquí es simpático porque el dibujante que en su momento hace la pieza con unos magníficos bajorrelieves, con unos magníficos huecos grabados, utilizando un rico pan de oro, dibuja a un indio que a mí me recuerda a las películas comanches. No tiene nada que ver con esos indios, ¿verdad?, del siglo de oro, de la conquista, del descubrimiento, no sé, lo veo bastante y sobre todo se ve, el penacho de plumas, ¿no? Entonces, es una muestra simbólica de cómo se iban haciendo estas piezas, ¿no? Esta es una pieza de principios mediados del siglo XX, años 40, años 50.
Temática publicitaria. Algunos personajes destacados. No están todos los que yo quisiera, por el tema que hablé anteriormente, pero sí hay algunos personajes muy interesantes. Vemos en esta pieza de Antonio R. Carmona, una pieza de una bodega jerezana, especial para México, donde se le dedica un vino a Moctezuma. 1400, bueno, Moctezuma, gobernante de la ciudad de México, de Tenochtitlán, entre los años de 1502 y 1520, nació en 1466 y murió en 1520. Y bueno, por dar algunas pinceladas de esta bonita pieza, de esta representativa pieza con la ciudad, con el país de México, bueno, pues organizó su imperio en diversas provincias, estableció una importante administración central y reguló el sistema tributario de la ciudad de México. La bodega de los señores de Carmona es una pieza de finales del siglo XIX, es una cromolitografía hecha por la empresa malagueña de Pérez y Berrocal. Siguiendo con esta temática, con estas magníficas piezas publicitarias de temática americanista, nos centramos ahora en los señores de Molina y compañía. Bodega fundada en Jerez en 1860 y, bueno, es el mismo personaje. Seguimos hablando del mismo personaje que hablamos anteriormente, pero esto es otra visión diferente y de otra bodega diferente y de otra empresa litográfica diferente que le dedica al mismo personaje, pues en este caso un aguardiente y un anís escarchado, ¿no? Son piezas hechas por la empresa litográfica de Manuel Hurtado en Jerez de la Frontera. Otra pieza dedicada a un personaje histórico de la época que nos conlleva y de la que estamos hablando es el señor Cuauhtémoc, nacido en 1495, muerto en 1525, y es el sucesor de Moctezuma, precisamente era su primo, gobernante de la ciudad de México, de Tenochtitlán, en 1520, y por unas pinceladas históricas de este señor, reorganizó el ejército, reconstruyó y fortificó la ciudad de México para la lucha contra los españoles, y el ejército, en este caso, dirigido por Hernán Cortés. Es una etiqueta de la bodega de Francisco Cabrer Balaguer. Es una pieza, en este caso es una pieza mallorquina, aunque el hombre tuvo negocios de vino en Jerez, de comienzos del siglo XX. Bueno, siguiendo con esta temática de personajes conocidos, por supuesto, Magallanes, ¿verdad? Fernando de Magallanes, 1480-1521, militar y marino, nombrado por la monarquía hispánica como capitán general de la Armada para el descubrimiento de la ruta de las especierías. Descubrió el canal natural navegable, conocido como el Estrecho de Magallanes, y participó desde Sanlúcar de Barrameda en 1519, capitaneando su expedición de 5 naves, Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago, para esta magnífica epopeya, que es la circunnavegación y la vuelta al mundo, ¿verdad?, en ese 1519-1522. Falleció en Filipinas en 1521 en la denominada Batalla de Mactlán. Tras su fallecimiento se nombró como capitán a Juan Sebastián Elcano, que regresó con éxito a la bahía de Sanlúcar en 1522. Bueno, siguiendo con esta publicidad americanista y en personajes conocidos, tenemos a Martín Galeano Doria. Es una pieza sacada por la bodega sanluqueño de Florido y Hermanos, que se encontraba en la calle Carmen Viejo. Una bonita pieza que tiene su pan de oro y sus relieves y sus huecos grabados, ¿no? Y bueno, y por algunas pinceladas del señor Martín Galeano Doria, estuvo enrolado en la expedición comisionada por Jiménez de Quesada. Fundan el primer asentamiento en Santa Fe, en Bogotá, en Colombia, y en 1539 fundaría la ciudad de Vélez, segunda ciudad andina del nuevo reino de Granada. Es una pieza, como he dicho al principio, de la bodega de Florido Hermanos, pieza aproximadamente de los años 60 del siglo XX y que nos ha dejado pues este brandy grano con esa temática americanista. Siguiendo con la misma temática, Francisco Pizarro González, 1478-1541, noble y explorador castellano, conquistador del Perú y gobernador de Nueva Castilla. Esta etiqueta de la empresa bodeguera de Winston Water en Jerez de la Frontera saca su amontillado Pizarro conmemorando y bueno, reconociendo la labor de este conquistador, ¿no? Participó activamente en la expedición de Alonso de Ojeda en la exploración de América Central en 1510 y en la de Vasco Núñez de Balboa en el Océano Pacífico en 1513. Conquistador del Perú, tras derrotar al rey inca Atahualpa en 1533. Bueno, es una bodega
todavía sigue funcionando, los señores de Winston Water, fundada en 1854, y es una pieza, bueno, de la década de los 80, 90 del siglo XX, realizada por la empresa de Jerez Gráfico. Nos podía faltar los Reyes Católicos, era una etiqueta de la bodega malagueña de los señores de Ruiz y Albert. Es una pieza del primer tercio del siglo XX, pone 19, es del siglo XX. Fernando, vemos en la imagen representativa, donde entre dos orlas, parece ser, se encuentra a Fernando II de Aragón, a Isabel II de Castilla, que accedieron al trono tras la guerra de sucesión en castellana de entre 1475 y 1479. Se considera como la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, y concedieron y financiaron a Cristóbal Colón su viaje a Asia y América, con el consecuente descubrimiento del continente americano. Otra temática importante es algo que yo he denominado como hermanamientos entre culturas y entre civilizaciones, que fue muy utilizada por nuestras bodegas del Marco para su publicitación vinatera. Aquí vemos dos piezas muy interesantes de los señores de Carmona y López y los señores de Manuel Fernández, con casa bodeguera en Jerez y casa bodeguera en Sanlúcar, señores de Manuel Fernández de Bobadilla, donde vemos esas relaciones, ¿no? Podemos ver en la primera como una dama, una mujer típicamente vestida con la bandera española, le da la mano, y hay una cierta cordialidad con lo que podría ser alguna inca o alguna nativa de algún pueblo americano, de alguna ciudad americana, ¿verdad? De alguna tribu en ese caso, flanqueada por algunos escudos reales y alguna serie de escudos que se podrían estudiar más a fondo, pero que en este momento no tengo lugar ni tiempo. En la siguiente pieza, Manuel Fernández, una manzanilla dedicada a Sanlúcar de Barrameda, hecha en Sanlúcar, donde se ven dos imágenes, la Ciudad de México, con esa bandera mexicana, la señora, y la bandera española, cada uno con sus símbolos patrios. Siguiendo con este hermanamiento, otras dos piezas de los señores de José de Fuentes y Parrilla, de finales del siglo XIX, hechas por Fausto Muñoz en Málaga, donde seguimos hablando del mismo tema, ¿verdad? En este caso el amontillado Habana, donde se ve una inca o una india del momento, sosteniendo la bandera española, ¿verdad? En la siguiente, exactamente igual. Ahí hay una serie de mujeres en perfecta armonía, donde están mostrando su compenetración entre ellos. Seguimos con piezas, la misma fuente, ¿verdad? Los mismos señores que siguen publicitando su vino con ese hermanamiento entre ciudades. Relaciones comerciales, esta serie de etiquetas por los señores de Manuel Fernández, Uruguay, República del Perú, la República de Bolivia y Brasil, que también dieron una importante publicidad a finales del siglo XIX. La República Oriental de Uruguay, primer asentamiento europeo, fue el Fortín de San Lázaro, la Banda Oriental, fundado por la expedición española al mando del italiano Sebastián Gaboto a principios de 1527. La República del Perú, primera ciudad española fundada, fue San Miguel de Tangarara en 1532 por el conquistador español Francisco Pizarro. Aquí doy una serie de notas históricas, voy corto de tiempo, voy a adelantar lo que pueda. Tenemos algunos datos históricos sobre en Bolivia. El primer español en llegar a tierras bolivianas fue Diego de Almagro, y la República Federativa de Brasil, que en este caso perteneció a la corona portuguesa, ¿verdad? Otra serie de piezas donde también ese hermanamiento por la bodega de Manuel en Guerrero y la bodega de Pedro Díaz López y compañía. Y pasamos también a la temática de órdenes religiosas. Aquí hay dos piezas muy simbólicas y representativas. En este caso se ve, Nuestra Señora, se ve la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es una aparición mariana de la Iglesia Católica, y gracias al proceso de conquista, colonizador, social y económico que estableció por los españoles en Nueva España, y que se adjuntó a la fuente religiosidad católica existente en el momento, se consigue que se implante y se consolide esta imagen, que hasta el día de hoy sigue siendo una imagen muy importante en México, ¿verdad? Son dos piezas de los señores de Antonio Rodrigo Ruiz y hermanos y Sánchez Romate hermanos.
hablando del mismo tema religioso, bueno, otras diferentes órdenes religiosas que se establecieron al adoctrinamiento, educación y propagación de la fe católica. Estuvieron mercedarios, franciscanos, jesuitas, agustinos y dominicos. Y bueno, aquí vemos otra representación de esa temática religiosa. La temática de navíos también fue muy importante en esta publicidad vinatera. Diferentes barcos, naos, carabelas, galeras, todas tuvieron su sitio en esta publicidad. Vemos a los señores de Marqués de Real Tesoro con estas dos piezas, a bodegas sanluqueñas como La Pinta y esta etiqueta de navegante, donde podemos ver esas tres carabelas partiendo de la proa de Sanlúcar, lo que podría haber sido el tercer viaje de Colón o incluso la circunnavegación, y esa imagen, esa iconografía icónica, ¿no?, de las naves partiendo por la proa sanluqueña. Aquí vemos otras dos piezas, Corsario y Anís Proas, con la misma temática. Piezas, bueno, de momentos diferentes de las colonias españolas en América. Y yo, para terminar, porque estamos como un poco corto de tiempo, simplemente, bueno, he dedicado la última pieza a esa etiqueta de Diego Gallegos de Sanlúcar de Barrameda, Manzanilla Delicia Americana, donde se ve esa fraternidad y ese hermanamiento entre culturas y países, que es lo que interesa, ¿verdad? 3 catavinos, 3 copas de vino, diferentes banderas, México, Argentina y España, y con esto, bueno, con esto espero haber dado una pincelada histórica y de color a este primer congreso de la Vuelta al Mundo. Gracias a todos y muy buenas noches. Muy bien.